hidroelectrolítica, o sea, cómo es que le hace el cuerpo para reabsorber el agua, los electrolitos, y bueno, vamos a ver que muchos están incluso controlados por mecanismos hormonales, otros no. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar con el agua, ¿no? Entonces el agua, dice hasta un 90% ella consigue todavía mantenerse o poder reabsorberse por mecanismos pasivos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el agua para reabsorberse pasivamente? Ahí entra mucho en juego la bomba de sodio y potasio. Hola. Porque no sea pipí. Entonces ahí tenemos la bomba de sodio y potasio, que está generalmente en la membrana vasolateral y que se encarga ¿de qué era? Se encarga de retirar el sodio y ahorrar el potasio, ¿no? Entonces ella retira sodio, ahorra potasio, se mete potasio, y eso va creando como una especie de gradiente de concentración aquí en el intersticio, ¿no? Ahora, como el cloro siempre le sigue al sodio, pasa también, ¿no? Entonces, sodio, cloro, ya tenemos los dos, y finalmente el agua va a pasar por arrastre, ¿no? Por esta, no sé si se acuerdan que cuando estudiamos epitelio habían varios tipos de unión, ¿no ve? Uniones de la membrana lateral, y una de las primeras era la zona ocluyente, ¿no? Esta zona ocluyente justamente es como un cierre hermético que controla esta reabsorción de agua, ¿no? Entonces cuando algo, por ejemplo, perturba esta unión, hay algunas bacterias que consiguen romper esa unión, entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Porque esta agua se va a escapar y va a producir diarrea y cosas así. Entonces, en ese caso, el agua simplemente se dice que ella pasa por un mecanismo paracelular o también por arrastre, o sea, de forma pasiva, sin ningún gasto de energía, ¿no? Pero para ello necesitamos que exista este gradiente osmótico en el intersticio, ¿no? Cuando nosotros tenemos justamente, por ejemplo, problemas gastrointestinales, bacterias que están invadiendo, que están rompiendo esta membrana, entonces ahí se hace más difícil esta absorción, por lo tanto el agua no se consigue absorber tan bien, y ahí entra también en juego los sueros de rehidratación que van a forzar, ¿no? El mecanismo que habíamos dicho, el mecanismo facilitado, ¿no? O sea, por una reabsorción facilitada. Bueno, ese es el agua. Acá, entonces aquí hay que comentar siempre cositas claves, ¿no? Como por ejemplo el gradiente osmótico que se va a formar, el gradiente electroquímico entre el sodio y el cloro. Entonces ya matamos casi dos, ¿no? Porque el sodio va a ser seguido por el cloro. Ahora, este transporte activo, o sea, la bomba de sodio, va a tener estas repercusiones, ¿no? Entonces va a permitir que se origine un desplazamiento de agua por vía paracelular, porque va a crear ese gradiente en el intersticio. Va a producir la entrada pasiva de sodio, es decir, al retirar el sodio va a dejar como un vacío de sodio dentro de la célula, lo cual va a perpetuar este gradiente del sodio extra-intra, ¿no? O sea, el sodio siempre va a tener que ser más abundante afuera de la célula comparado con adentro para que exista el gradiente de concentración. Y no puede variar mucho, porque eso, si varía, por ejemplo, si yo tengo una hiponatremia o algo, entonces mi gradiente va a ser menos acentuado y eso va a modificar la velocidad con la cual se difunde el sodio, ¿no? Entonces, por eso que tiene que haber la bomba de sodio y potasio, ¿no? Entonces, es clave para la vida la bomba de sodio y potasio. Va a producirse también una entrada pasiva, y hemos dicho, tenga lugar un desplazamiento acoplado de otros iones, por ejemplo el cloro, que es para mantener la electroneutralidad, y se acople otras sustancias, ¿no? que se aprovechan el gradiente del sodio y que se arrastran también por un cotransporte facilitado, como por ejemplo algunos aminoácidos y la glucosa, ¿no? Puede ser algunos medicamentos también, pero utiliza que está bien. Entonces ahí, por ejemplo, si una pregunta podría ser así, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia que no es la mamá del bebé, ¿no? Estoy preocupada, la bestia. Ahí me va a llamar ¿Dónde está el perrito? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia biológica de la bomba de sodio y potasio, que pega esa sodio y potasio? Esas las que están pintaditas arriba son todas
lo que ocasiona, ¿no? Que se produzca gradiente, que se mantenga este gradiente entre el sodio extra y el celular. Es muy importante. Y muchas veces se confunde uno con la bomba del sodio y potasio con el canal de sodio y potasio o con el transportador de sodio y potasio, ¿no? Entonces la bomba, ella no mete sodio, ella saca el sodio, ¿no? Eso es súper importante. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ahí es más que todo más explicación sobre esto. Aquí nos trata de explicar, por ejemplo, cómo la bulimia, ¿no? O sea, el volumen entero del cuerpo está controlado incluso por el ciclo de los riñones, y aquí donde ellos van a regular la absorción del agua si es que hubiese alguna pérdida, es decir, el riñón con esos 10% que no se absorbe pasivamente consigue regular si el agua se elimina por la orina o si se reabsorbe para mantener el volumen, ¿no? Esto es regulado ya por la DH, pero vamos a comentar mejor. ¿Okay? Luego a ver qué más tengo. Bueno, y ahí entra, ahorita voy a volver a esto, pero entra una parte súper importante que es esto acá, ¿no? Me voy a ir directamente a la grana. No sé si esto lo vieron en fisio, pero esto lo van a ver en algún punto. Entonces, no sé si lo vieron, este es el sistema renina-angiotensina, ¿no? Sí. Ya lo vieron aquí. Entonces, este va a ser un repaso, ¿vale? Eso ya lo vieron. Entonces, el agua hemos dicho que se controla de forma pasiva, por lo menos un 90%, 10% se regula de forma hormonal. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, aquí hay dos mecanismos que son triggers, ¿no? O sea, mecanismos que desencadenan este sistema, que es el sodio en concentraciones bajas, captado por este aparato que está en el mesangio del glomérulo, llamado aparato yuxtaglomerular, y otro estímulo desencadenante sería la presión baja. Entonces yo tengo que tener o presión o volumen bajo, que sería casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el volumen bajo va a llevar a una presión baja, ¿no? Entonces, volumen o presión baja o sodio bajo, ¿vale? Estos dos estímulos van a ser captados por este sistema renina-angiotensina, por este sistema yuxtaglomerular, por este aparato yuxtaglomerular en las células del riñón, del glomérulo, y ¿cuál va a ser la respuesta? Producir renina. La renina es como una enzima catalítica que va a romper el angiotensinógeno que está circulando, pero de una forma inactiva en el plasma, y la va a transformar en angiotensina 1. Ahora, esta angiotensina 1 ya tiene algún poder vasoconstrictor, pero no tan potente, ¿no? O sea, quiere como hacer vasoconstricción, pero no es tan potente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa angiotensina 1 circula hasta los capilares pulmonares, y en los capilares pulmonares hay una enzima famosa, que es la ECA, ¿no? Enzima convertidora. Parece que da asquito, ¿no? ECA, ¿no? Bueno, no sé si como que ECA, ¿no? Es como que si uno tuviera así medio enzima convertidora de angiotensina. Ahora, esta enzima convertidora de angiotensina le termina por cortar a la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2, ¿no? Y sigue convirtiéndose más, porque eso es lo que ¿no? A veces no se comenta, pero la angiotensina no se queda en 2, es que va pasando por transformaciones hasta convertirse en angiotensina 3, 4, 5, y teniendo diferentes tipos de vías en el cerebro, en el intestino, en otras partes del cuerpo. Pero para nosotros la más importante es comentar hasta la 2, ¿no? Ahora, esta angiotensina 2 va a tener algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, ella va a ir a las arteriolas y va a provocar una vasoconstricción de forma sistémica, ¿no? Entonces la idea es que si yo agarro el vaso sanguíneo y le disminuyo el diámetro transversal del vaso sanguíneo, estoy disminuyendo su área transversal, por lo tanto aumentando la fuerza por superficie de la sangre, o sea la presión hidrostática, y eso aumenta la presión. Disminuyo el espacio que queda entre la sangre y las paredes, entonces aumento la presión. Por eso que una vasoconstricción siempre va a generar un aumento de la presión sanguínea. Pero esto funciona hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos teniendo disminución de la presión sanguínea, va a llegar un punto en donde la vasoconstricción va a provocar
más bien va a ser contraproducente, digamos. ¿Por qué? Porque me va a cortar el flujo sanguíneo, ¿no? Hay un momento donde va a cerrar el vaso y me va a cortar el flujo sanguíneo. Entonces esta vasoconstricción funciona, pero al principio, ¿no? Pero es lo primero que vamos a tener. Entonces, por eso que les digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de hidratación y de los signos que podemos ver? ¿Cuál es el más sensible? ¿Cuál es el que primero aparece? La disminución del pulso, ¿no? Porque esa vasoconstricción va a cerrar de alguna forma el flujo sanguíneo periférico, y yo lo voy a percibir en que voy a tener un pulso más débil, ¿no? Y más acelerado también. Bueno, entonces vasoconstricción. Luego va hasta el centro cardiomotor, ¿no? De la médula oblongata, o también conocida como el tallo encefálico, y va a provocar un aumento cardiovascular, o sea, es ahí donde va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca obedece a una disminución del gasto cardíaco, que es básicamente ocasionado por una pérdida de volumen, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener vasoconstricción, vamos a tener un aumento de la respuesta cardiovascular, todo esto con la intención de subir la presión arterial. Además, vamos a tener la secreción, la producción por parte del hipotálamo, pero la secreción al fin y al cabo por la hipófisis, neurohipófisis de la vasopresina, que es la ADH, ¿no? Entonces la ADH también tiene cierto poder vasoconstrictor, pero no es muy famoso por eso, sino que es más famoso porque va hasta el túbulo colector y por medio de canales que son conocidos como las acuaporinas, secuestra el agua, ¿no? Que se tenía que perder por la orina, ahora la secuestra. Y la intención aquí es juntar volumen, ¿no? Entonces ahí aumenta la vasopresina, te da la sensación de sed. Entonces por eso que es importante decir al paciente, siente sed, porque si te dice tengo sed, quiere decir que este estímulo ya se ha iniciado, ¿no? Ya comenzó a producirse vasopresina. Y por último, pues no menos importante, que produce la liberación de aldosterona, ¿no? Por ahora vamos a complicarnos la vida, sería por la suprarrenal, la glándula suprarrenal, pero por la zona, la más superficial de todas, que es la zona glomerular, digamos, ¿no? Que es la zona que produce mineralocorticoides. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Que hemos visto hoy bien en el conjunto de preguntas. Lo que hace es reabsorber el sodio y eliminar potasio. ¿Okay? ¿El sodio qué va a hacer? El sodio va a provocar un aumento de la osmolaridad plasmática con retención de líquido. Entonces, todo esto tiene como la lógica de retener volumen, ¿no ves? Mantener la osmolaridad reteniendo volumen y con esto regular la presión sanguínea, ¿no? Este es un mecanismo de mediano a largo plazo, ¿no? Cuando las personas tienen, por ejemplo, hipertensión, es una de las estrategias más potentes, ¿no? de poder cortar este ciclo inhibiendo esta de acá, ¿no? Se dan medicamentos que le decimos comúnmente YECA, ¿no? Que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y lo que hacen es cortar todo este ciclo regulando el aumento de la presión sanguínea. ¿Okay? Entonces es más o menos así como se va a regular el volumen al mismo tiempo que los electrolitos por medio de este sistema, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? También tenemos otras cosas. La renina es estimulada por modificación de la presión arterial, donde baja la presión. Alteraciones en el flujo tubular, eso también, ¿no? O sea, no es tan intuitivo, ¿no? O sea, yo puedo tener una disminución del flujo, disminución de la presión arterial, pero ¿cuál va a ser la consecuencia en el túbulo, en el aparato glomerular? Que va a llegar menos sangre para ser filtrada. Y eso es lo que va a activar el mecanismo, ¿no? Cuando yo tengo menos sangre para ser filtrada, activo el mecanismo. ¿Okay? Aumento de la actividad simpática renal, ¿no? Y inhibida por la propia acción de la angiotensina, ¿no? Que provoca un efecto de retroalimentación. ¿Qué más? Aquí simplemente en el texto, por cierto, mencioné que todos estos textos, estos resúmenes, ¿no? De la clase teórica, los tienen disponibles en la página virtual, están escondidos en alguna parte. Ahorita lo vamos a buscar. Pero sí están. Efectos de la ADH. Entonces la ADH, cosas que ya saben, que ella se libera,
hormona antidiurética de H, vasopresina, ella se produce por el hipotálamo, se libera por la hipófisis, percibida por osmorreceptores, ¿no? O sea, cuando yo tengo una situación de hiperosmolaridad o hipertonicidad plasmática, es ahí donde es interesante liberar la DH, porque ella va a secuestrar agua, y la idea es cual, que el medio interno, siempre digo, ¿no? Es agua y sal. Si yo tengo mucha sal, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Eliminar la sal, dale, pero otra estrategia más fácil es aumentar la cantidad de volumen, ¿no? Muchas veces el cuerpo entra en retención hidrosalina, ¿no? Que se la llama así, retención de agua, ¿no? Que cuando yo tengo alguna situación, puede ser enfermedad cardíaca, renal, hepática, alguna situación que me hace bajar la presión arterial, el cuerpo tiene la gran idea de activar este mecanismo y comenzar a retener agua. Pero al retener agua, mira lo que pasa con los electrolitos. Es como que aparecen falsamente disminuidos, o sea, en el plasma aparecen como si estuvieran bajos, sodio bajo, calcio bajo, todo bajo. Pero no quiere decir que me hace falta, sino que yo tengo mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar este caso? Diurético, perder agua, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque hay muchos casos que la trampa es esa. Le dicen así, siempre caen, ¿no? Paciente que tiene sodio bajo, se le da sodio. ¿Por qué no funciona el sodio? Porque el sodio, ¿qué es lo que va a hacer? El sodio va a traer más agua, va a aumentar el volumen, pero él tiene alguna situación, alguna enfermedad, puede ser cardíaca, por ejemplo, puede ser hepática, que va a hacer que este volumen no se pueda retener en los vasos sanguíneos, se pierde como edema, ¿no? De extravasa. Entonces, al bajar la presión arterial, el cuerpo nuevamente activa el mecanismo renina-angiotensina y va creando como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces va reteniendo agua, pero esa agua va diluyendo los electrolitos. Entonces uno dice así, hiponatremia dilucional, ¿no? La hiponatremia dilucional no es que sea falsa, sino que está falsamente baja. Entonces yo, si le doy más sodio, no curo nada, voy simplemente a extender el problema. Lo que tengo que hacer es eliminar los líquidos con diuréticos y intervenir la causa base, ¿no? Entonces ahí, si tiene enfermedad cardíaca, ahí tengo que trabajar, ¿no? Hepática, así va la cosa, ¿no? Sí. Ya está. Vamos a ver qué más. Regulación del potasio, y el potasio también. El potasio se regula junto con esta enzima, la aldosterona, ¿no? Y aquí es interesante ver estas cifras, ¿no? Dice, nosotros comemos potasio en todos los alimentos porque es muy rico intracelular, nosotros comemos muchas células al día, entonces siempre comemos mucha cantidad de potasio. En las frutas, en las comidas, en las carnes, en todo esto. Pero el potasio, lo que va a pasar es que se va a excretar más o menos en esta fracción del 10-12%, 10 miliequivalentes en las heces, 90 en la orina. Y es aquí donde el riñón puede intervenir el potasio. Si me hace falta potasio, entonces yo no lo boto, ¿no? Entonces, porque esto se tiene que excretar sí o sí para reabsorber el sodio. Pero si me hace falta potasio, entonces inhibo la aldosterona, no lo boto al potasio y me quedo con los 90, ¿no? Y voy a ir regulando esta parte. Pero miren esta fracción de las heces. Esto es normal, ¿no? O sea, se secreta 10 mil equivalentes en las heces. Y las heces se dicen que son normales cuando tienen 200 ml o menos de líquido, ¿no? Cuando tengo por definición más de 200 ml y estoy entrando en una situación de diarrea, ¿no? La diarrea no es solamente el aumento de las heces, o mejor dicho, es aumento de heces, pérdida de consistencia o aumento de líquido, ¿no? Entonces esas tres cositas. Por lo tanto, cuando yo tengo diarrea, pacientes que tienen diarrea, tengo pérdida de potasio, pero así es importante la pérdida de potasio, ¿no? Entonces eso también es importante. En algunos casos, por ejemplo, podríamos tener acidosis metabólica ocasionada por la infección gastrointestinal y demás, pero con potasio bajo, ¿no? Entonces hay que pensar que aquí está la pérdida. Ok, valores normales de todo, ¿no? Entonces hay valores normales de potasio, de sodio, de cloro, tienen que quedar así, en la cabeza bien. A ver qué más tenemos por acá. Este es puro texto. Regulación de potasio, de concentración artificial, es dado por la bomba que hace eso de potasio, que ella va a tratar de meter el potasio en la célula. El efecto del pH también siempre tiene que quedar claro, ¿no? O sea, generalmente, como habíamos dicho, cuando tengo un pH bajo, o sea, acidosis, el potasio suele aumentar en el plasma. Siempre voy a tener potasio alto en situaciones de acidosis.
y hay que corregirlo, porque normalmente el potasio podría estar incluso normal o bajo, y yo lo estoy viendo potasio extremo de 7, 8, y vamos a corregir. Calcio, magnesio, fosfato también son regulados hormonalmente. Hay una hormona que es la PTH, la hormona paratrohormona, que ella interviene en ciertos factores dentro de los osteoblastos, de los osteoclastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una disminución del calcio en la sangre, se secreta esta hormona por la paratiroides, va hasta el osteoclasto, que era esta célula derivada del sistema fagocítico mononuclear, para que pueda aumentar la resorción ósea. O sea, en otras palabras, va a ser un trabajo de minería. Va a picotear el hueso y va a sacar, vamos, calcio para afuera. Ahí el truco es utilizar siempre los términos más elegantes, ¿no? Si ustedes quieren decir, por ejemplo, disminución de la sangre, que la PTH aumenta el calcio en la sangre, ¿cómo le van a decir? Pero bonito, con el Winnie Pooh pintudo. No, pero más pintudo. Más bonito, así como smoking. Bien. ¿No ves? ¿Qué es lo que hace la PTH? Tiene una función hipercalcemiante. Es lo mismo, es lo mismo. Estamos hablando que aumenta el calcio en la sangre, ¿no? ¿Y cuál es la que lo disminuye? PTH aumenta. ¿Y quién disminuye? La calcitonina. ¿Quién secreta la calcitonina? ¿Quién secreta la calcitonina? Las células C de la Perfecto. Las células parafoliculares, ¿no? Las células C. Eso. Entonces la función de la PTH es aumentar el calcio en la sangre. ¿Qué pasaría si una persona tiene, por ejemplo, un hiperparatiroidismo por alguna causa? Puede ser autoinmune. Lo que voy a esperar es que exista mucho PTH, mucha resolución ósea, y voy a tener más bien una desmineralización ósea. O sea, voy a tener el hueso totalmente excavado, ¿no? Lo cual podría provocar debilidad ósea, hasta llegar a fracturas y demás cosas, ¿no? O sea, una osteoporosis puede darse por esta cosa, ¿no? Entonces, un aumento de la actividad osteolítica por un aumento de la PTH. Y esto es común en algunos casos, así random, ¿no? O sea, digo random porque en enfermedades que uno no puede ni siquiera pensar que puede ocurrir, está la PTH aumentada y un hiperparatiroidismo, ¿no? menopausia. En la menopausia puede haber. ¿Qué más? Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo pacientes como parte del estudio, ¿no? Los pacientes con HIV, por ejemplo, tienen cuadros de hiperparatiroidismo, hasta por los medicamentos que toman, ¿no? Todas las cosas, tienen una disminución. Al principio, para decir esto, uno dice, sí, provoca osteopenia, ¿no? O sea, una descalcificación, una desmineralización de la sangre, del hueso, y esto puede llevar a una osteoporosis. Cuando hablan de osteoporosis, hablan de la pérdida de la matriz ósea, ¿no? O sea, algo sumamente grave. No es sacar calcio, es sacar matriz. O sea, no solamente estoy sacando el calcio, estoy sacando la capacidad que tiene el hueso de ser resistente, porque lo que hace al hueso resistente no es el calcio, ¿no ves? Varias veces lo comento siempre, ¿no? Porque da la impresión. ¿Ah? ¿Qué lo diferenciaba con la osteomalacia? Que uno sacaba la la osteomalacia pasa que la osteomalacia es por falta de vitamina D. Claro, pero uno era de matriz y el otro era por calcificación. La otra es pérdida de matriz, pero es como que deforma los huesos, algo así, ¿no? Es más deformante la osteomalacia. En cambio, el otro ya directamente te saca y fractura, ¿no? Lo que iba a comentar es así, ¿no? Que a veces uno dice, sí, hay que tomar leche, hay que consumir suplementos de calcio para tener los huesos fuertes. ¿Será verdad o qué? Bueno, parte de verdad, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace los huesos fuertes? La densidad. ¿Ah? La densidad ósea. La densidad ósea. ¿Y cómo tengo una densidad ósea así buena? No estimulando la osteoclasto. Tengo que calmar la PTH, pero tengo que tener no solamente la parte de alimentación, sino también la parte la parte física, ¿no? O sea, la parte de hábitos. O sea, es una cosa en conjunto. El esqueleto no solamente es meterle calcio a la vida, sino hacer ejercicio, tener buenos hábitos, el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, menos gaseosa, menos café, menos estas cosas, para no poder inhibir la absorción del calcio y fosfatos en la circulación. Digo esto porque a veces entra una etapa en donde, por ejemplo, se ve mucho en personas mayores, en abuelitos, por ejemplo, que llegan a esta edad y están consumiendo suplementos de calcio como desgraciado y pensando que eso les va a dejar los huesos fuertes, y en realidad el calcio hace que el hueso sea más débil. Sí.
El calcio, o sea, un aumento del calcio solamente hace que el hueso sea muy débil. Lo que hace el calcio fuerte es la matriz ósea, es el conjunto de los colágenos, de la matriz de las proteínas, y eso solamente lo logro haciendo que el hueso entienda de que yo lo quiero fuerte. ¿Y cómo hago eso? Con ejercicio. Hay una ley de Wolff que se llama, ¿no ves? Ley de Wolff, que es cuando yo le doy al hueso un estímulo. El estímulo podría ser, por ejemplo, no me voy a poner a hacer ejercicio aquí, pero a ver, si uno brinca, si uno salta, si uno corre, si uno, toda esta cosa, le estás diciendo al hueso, oye, vamos, necesito que esté fuerte, ¿ves? Eso es lo que hace fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir a las personas mayores? No solamente meterle el calcio, sino decirles, tiene que hacer ejercicio media hora, por lo menos 3 días a la semana. ¿Por qué no los osteoblastos a partir de cierto momento en la vida ya dejan de reincorporar hueso? Claro. La osteoclasis se va ganando en la balanza en la vida. Sí, en realidad es eso, es una pérdida del equilibrio, ¿no? Porque los osteoblastos están presentes en el pero periodo. a partir de un momento van a dejar de ganarle a la osteoclasis, va a ganar. Pasa que el estímulo, no hay estímulo, pasa que el hueso necesita ese estímulo para que el osteoblasto forme más matriz. Claro, el Rankle. ¿No? El Rankle, ¿no? Exacto, el factor de transición. Y el equilibrio se pierde, y hay un momento donde comienza a haber más desmineralización que ganancia. Regulación del calcio, magnesio, por si acaso en la membrana plasmática hay una especie de intercambiador calcio-magnesio, o sea que si yo tengo mucho magnesio no tengo calcio, no tengo magnesio, y así va la cosa, y ellos tratan de regular y estabilizar la membrana, ¿no? Se estabiliza eléctricamente la membrana plasmática. Tanto es que el magnesio, por ejemplo, se utiliza como, o sea, no es un anticonvulsivante, pero se utiliza como anticonvulsivante en algunas situaciones. Y no solamente ahí, ¿no? El magnesio, por ejemplo, también hace cosas como reducir la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio está en todo. Siempre está ahí, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, casos refractarios de convulsiones, terminaste todo el protocolo de anticonvulsivantes, pueden echar magnesio, ¿no? Y lo mismo pasa con la presión. Cloro, bueno, cloro ya lo hemos visto con el sodio. Hemos visto hoy día que había una pregunta sobre la relación, y alguien creo que me preguntó, ¿y cómo? Oye, perdón, yo vendo así nomás. Pero ¿cómo sé que la relación es del 0,75? No es como una relación estudiada. Alguien se le dio el trabajo de estudiar estas proporciones y llegó a esa cifra, ¿no? Resulta de que el cloro sigue al sodio, pero no es una relación 1 a 1, sino una relación de 1 a 0,75. O sea, por cada sodio que pasa, 0,75. Ok. ¿También? Está facilando, ¿no? Ok. Pregunta seria ahora. Y hemos practicado preguntas múltiples opción en la mañana, ¿no? Ahora faltaría practicar un caso, ¿no? Ya estamos haciendo. ¿Ah? Estamos haciendo. No, sí, estamos hablando de la vida. Ah, no, espera un rato, eso se está grabando, ¿eh? Así que no voy a dar macanas, pero en la mañana me mostraron un casito por ahí que están, creo que estudiando una oficio, ¿no? Ah, no les conté que lo que pasa es que tienen anécdotas estas cosas. Me gusta. Pero se está grabando. Ya, pero lo cortamos. A ver. Pero no es broma, ¿no? Que tenemos examen. Que después me dicen que era broma, ¿no? Bueno, el 1 de abril cae martes, tenemos la primera evaluación, pero nos vamos a preparar muchísimo antes de eso, ¿no? Usted no se preocupe. ¿Ok? Ahora, quisiera mostrarles dónde está todo el material para que le den una mirada por si quisieran dar una mirada. Y espero que quieran. ¿Ok? Toma virtual en el curso.